Pero hoy te voy a traer otro tema que creo que te va a interesar, que es el tema del duelo. Un tema también muy pedido por los oyentes y nosotros escuchamos mucho, por eso nos interesa que nos escribas, por qué situación estás pasando, qué cosas estás pasando, y eso nos motiva a preparar diferentes tipos de temas. Y uno de los temas que más impacto y más pedidos teníamos era el tema del duelo, y hoy le vamos a dar lugar a esta postura en particular que tenemos nosotros en Volver a Empezar acerca del duelo. Cada emoción y cada sentimiento pueden ser vividos de diferentes maneras y con distintas intensidades. Es preciso que podamos cuidar nuestro interior de manera que, digamos, en el momento del dolor podamos tener las fuerzas necesarias para superarlo y no permanecer allí evitando que se convierta en una emoción tóxica. La persona que ha tenido una pérdida no necesita ni frases ni sermones, solo necesita poder expresar todo su dolor y que alguien solamente lo escuche. Lo que nos pasa comúnmente, creo que a la mayoría de los seres humanos, es que al encontrarnos con una persona que ha sufrido una pérdida, comenzamos a darle grandes sermones, grandes discursos, sin darnos cuenta que todas estas frases juntas nos destrozan la vida y le hacen mal a los demás. Quiero decirte que la recuperación del dolor de una pérdida en parte se da cuando esa persona puede ser escuchada. Aprendamos a escuchar al que sufre. No sermonees al que ha sufrido una pérdida, sino escúchalo. Sin embargo, más allá de lo que los otros piensen que podrás hacer, es normal sentir y expresar tu bronca, tu enojo o tu dolor frente, por ejemplo, a una pérdida o frente a la muerte de un ser querido. Nunca juzgues a una persona. Por ejemplo, se fue, o tenía una fe muy débil, o no creía, o una tormentita, un problemita y se fue. En primer lugar, tengo que saber que la muerte es inevitable. Esto es muy importante. Tenés que saber que morir es inevitable, que todos nos vamos a morir. Y dice la Biblia, para aquellos que les gusta leer, en Eclesiastés 3:2, todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Y esta es una gran verdad, porque a todos, sin lugar a dudas, nos va a tocar en algún momento, antes o después, morir. Tu tiempo para nacer ya fue. Ahora nos queda el tiempo para morir. Y es natural la muerte, nos va a ocurrir a todos. Más allá que la muerte siempre sorprende, y especialmente si es trágica, si sucedió de repente, ¿no? Siempre la muerte nos da bronca. Y si además fue repentina, es como si te hicieran una cirugía sin anestesia, digamos, ¿no? Al morir un ser querido sentimos que una parte de nuestra vida tampoco está más. Estabas actuando un libreto de la vida, tenías todo armado de una manera y de pronto te hacen actuar otro libreto, con un personaje menos en esta historia. La adaptación es muy grande y allí es donde, digamos, empezás a tomar conciencia de ello. Vamos a ver cómo nos recuperamos de una pérdida, cualquiera sea ella. Hablamos de pérdida, puede ser pérdida de una persona física, de un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser una pareja. Una pérdida es quebré mi empresa y tuve una pérdida, por ejemplo. Todo eso es referido a pérdidas y duelo. Los que hemos perdido a un ser querido sabemos que la sensación es que no vas a poder soportar la vida sin esa persona. ¿Cuántos de ustedes les pasó eso? Te pedimos que si estás pasando por un momento de duelo y querés ponerte en contacto con nosotros, hacelo. Escribinos a Volver a Empezar bernal@hotmail.com. O te pasa que te sentís adormecido cuando te lo dicen, como que no podés entenderlo. Esta sensación te trae preguntas a la cabeza y empezás, ¿esto realmente me está pasando a mí? ¿Qué? ¿A mí se me murió esa persona? Justo me viene a tocar esto a mí. Sentís como una parálisis, te sentís adormecido. Aparecen cambios emocionales, como si te hubieras quedado sin fuerza, sin energía, pensando, digamos, que ya no podrás o no tendrás más agallas para hacerle frente a la vida. Esas son las sensaciones que aparecen, pero quiero decirte que tenés que tener bien en claro que la muerte es inevitable. Suceda como suceda, ya sea de golpe, a través de un accidente o de una enfermedad larga, de alguna u otra manera, todos vamos a morir. En segundo lugar, no tengo que actuar como si no hubiese pasado nada. Y hay muchas personas que dicen,
tengo que recuperarme rápido, ahí hay un mandato, tengo que recuperarme rápido porque si no voy a perder un montón de amigos, un montón de gente que está alrededor mío, la gente no querrá estar conmigo si estoy llorando, no me van a aceptar, qué van a decir de mí, no puedo cargar con este dolor tanto tiempo. Todo eso son pensamientos ante la pérdida. Sin embargo, tenés que darte permiso y darle permiso a ese dolor. Yo no puedo decirte cuánto durará tu duelo porque cada persona es diferente. Cada relación que se tiene con el objeto perdido, sea persona, sea lo que fuera, es única. Cada emoción es distinta. Por lo tanto, no puedo decirte cuánto tiempo estarás de duelo. Pero este mismo tendrá que ver con que puedas estar sano totalmente. No con el apuro de los demás, porque los demás siempre te van a querer apurar, porque no querrán verte en esa situación. Si los otros querrán verte bien, para no tener que cargar, digamos, con tu pena, con tu angustia, y con esas situaciones que tampoco pueden explicar o pueden resolver. Hay muchos que viven como si ya todo hubiese pasado, pero en realidad el dolor va por dentro. Para eso vamos a analizar las estrategias que usamos, o pensar en la persona que se murió en términos de todo positivo. Eso se llama divinizar a la persona que murió. Decimos, era bueno, era preciosa, nunca cometió un error, nunca tuve una pelea, era un santo, era una santa, y con lo que estamos haciendo con eso es divinizar a la persona. Esto nunca va a ayudar a recuperarte porque las relaciones no son totalmente positivas o totalmente negativas. Toda relación interpersonal tiene sus altos y sus bajos, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Hay personas que dicen, no hables mal de los muertos. Y el tema es que no hay que hablar mal ni de los muertos ni de los vivos. Tampoco podés hablar todo bien, porque te estás mintiendo. Y miren qué interesante, ¿no? Porque cuando alguien diviniza a la persona que murió, se siente culpable. Porque dice, él era un santo o ella era una santa, era buenísima, yo era el malo de la película. Por eso él se murió antes porque no me aguantaba más. Eso es culpa. Tampoco embelezcas, satanices, digamos, a la persona que murió. Era malo, era un desastre, menos mal que se fue. Hacer eso también es negativo. En toda relación, como te decía recién, siempre hay intercambios positivos y negativos. Y para poder recuperarte de una pérdida, primero tenés que ser honesto con vos mismo. No hay nada mejor que ser honesto con uno mismo. Y sobre todo en todas las relaciones interpersonales. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Saber que la muerte es algo que nos va a pasar a todos es una verdad. Entonces, no divinicemos ni demonicemos a la persona que murió. Saber que tenía cosas buenas y cosas malas, que hubo momentos que te hirió, que hubo momentos que te hizo feliz y la pasaste bien, y también momentos en los que vos le diste mucha felicidad y momentos que con vos no la pasó muy bien. Esto pasa en todas las relaciones interpersonales y tenemos que saber. En tercer lugar, me debo preguntar, ¿qué me hubiese gustado que fuera diferente? No tengo más a esa persona que murió, entonces, ¿qué me hubiese gustado que en esa relación fuera diferente? El núcleo del dolor, de la pérdida, es lo que dejé pendiente con esa persona. Ese es el dolor más grande. Por ejemplo, ¿qué quedó pendiente? ¿O qué cosas me quedaron pendientes? ¿Qué cosa no le dije? ¿Qué cosa no hice? ¿Qué cosa le grité? ¿Qué cosas me dieron bronca y nunca se lo pude decir? ¿Qué me hubiera gustado decirle o qué me hubiera gustado que sepa? Si nosotros estuviéramos un día todos juntos, yo te puedo asegurar que al otro día vamos a decir, ¿sabes las cosas que te hubiera dicho ayer? Sin embargo, a veces hacemos silencio. Si en una relación de un día quedan cosas pendientes, ¿cuánto más en una relación afectiva de 10, 15, 20 años o de toda una vida? Por eso el núcleo del dolor es lo que quedó pendiente. Lo que me quedó pendiente, lo que quedó sin solucionar, sin hablar, y por sobre todas las cosas, aquellas expectativas que no pudieron hacerse realidad. Por ejemplo, ver a tu hijo crecido, verlo casado, feliz, haberle podido
decir a tu pareja todo lo que sentías por él, por ella, ver a tus padres disfrutando de una vejez sana. Y es por eso, cuando una de esas personas se va, el escenario queda movido y nuestras expectativas comienzan a morirse. Cuando nuestro mundo está armado y nuestros sueños giran alrededor de esa estructura, el día que sufrimos una pérdida sentimos que ellos también comienzan a desmoronarse. Decimos, yo contaba con el sueldo de él, mi hijo siempre me ayudaba, yo contaba con que si él o ella estaba yo podría salir a trabajar, pero ahora frente a la pérdida empiezo a sentir que mis expectativas también están muertas. No solo se muere el ser querido, sino también las expectativas que se van con este ser querido. Otra de las cosas que quedan pendientes es aprender a saber perdonar. Perdonar el por qué se fue, digamos, como así también aprender a pedir perdón, para lo cual les recomiendo hacer ciertas declaraciones emocionales que son muy importantes. ¿Cuáles son estas declaraciones emocionales importantes? Si podés, anotalas. Si te sentís identificado y justamente estás pasando por este proceso, hacelo, porque esto te va a liberar a vos. Decirle, por ejemplo, anota esto, te amé siempre, o sentí que fuiste egoísta conmigo, o te extraño mucho, nunca te voy a olvidar, gracias por el tiempo que estuvimos juntos. Y con eso poder así soltar o decir, te odiaba, te odié toda mi vida, me arruinaste la vida. Poder decirlo para, digamos, sacar de adentro nuestro todas esas emociones que siguen permaneciendo allí y que terminan enfermándonos. Es por eso que es tan necesario soltar esas declaraciones, esas palabras que quedaron pendientes, esas cosas que no dijimos, ese gracias que tal vez no le pudiste decir porque se fue y no tuviste tiempo, o porque cuando quisiste hacerlo tal vez, qué sé yo, ya no te escuchaba, o no encontraste la oportunidad para decírselo, no te atreviste a hacerlo por temor a lo que pudiera responderte, por miedo, por culpa. Quizá te preguntes, ¿cómo hago ahora que ya se fue? Bueno, es sencillo, busca una compañía, alguien, una mujer o un varón que represente a esa persona, que te ayude en ese momento, un amigo, alguien o un mentor, alguien que pueda entender esto, y decirle, mira, quiero decirte algunas cosas que no son para vos, en realidad son para la persona que se fue, pero necesito sacarlas de adentro mío, necesito contarte esto que me está pasando. ¿Me lo permitís? Seguro que si es un amigo o una persona llegada, va a decir, por supuesto, vamos a hacerlo. Siempre habrá gente dispuesta en nuestro camino que nos ayudará a recuperarnos. Si no contás con esa gente, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros y que lo podamos hacer juntos dentro de lo que es volver a empezar. Estamos para acompañarte en este proceso del duelo. Tal vez a un hijo nunca le dijiste que estabas orgulloso de él y aún podés hacerlo. Tal vez se lo podés decir ahora, porque siempre el dolor más profundo es lo que quedó pendiente y este dolor no me puede quedar guardado porque de permanecer encerrado dentro mío traerá culpa y la culpa te enferma. La culpa te ata y no te permite seguir avanzando. Por eso hay que soltarlo y es bueno que lo hagas. ¿Para qué tenemos que soltarlo entonces? Para estar en paz con tu pasado y para poder empezar así a mirar otra vez hacia adelante. Mientras estés atado al dolor, mientras haya cosas pendientes, seguirás atado a tu pasado y no podrás mirar hacia el afuera. ¿Cuántas personas hay que aún siguen guardando las cosas de la persona que ha muerto? Está bien tenerlas, hasta el tiempo que tengas que tenerlas, pero habrá un determinado momento en donde tenés que empezar a deshacerte de esas cosas para poder mirar en el afuera. Tal vez hoy digas, tengo todo esto, y no sé si separo algo, esto lo quiero dar, esto lo voy a guardar porque no lo puedo dar todavía. El hecho es que tus emociones, digamos, no te ayudan a darlo. Quizás puedas darlo la semana próxima, o empieces a separar las cosas, y lo que antes no podías dar, ahora podés darlo. Lo volvés a dividir y decís, esto sí puedo darlo, esto voy a darlo la semana que viene y esto lo guardo. Y de a poquito comenzar así a desprenderte de aquellas cosas que aún te siguen atando al pasado. Por eso
Aprende a respetarte y a darte tus propios tiempos. Nunca lo hagas rápido. Y viene la pregunta, ¿y para qué necesito tener paz con el pasado? No solo para ir al futuro necesito tener paz con el pasado, sino para extenderte hacia lo que tenés para adelante. Necesitas estar en paz con el pasado para saber que la muerte de ese ser querido no es un ataque personal contra vos. Nadie quiere castigarte con esta muerte. ¿Escuchaste en algún velatorio, o en un lugar donde están despidiendo a la persona las frases que la persona que queda viva le dice al muerto? Por ejemplo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me castigás con esto? ¿Escuchaste algunas frases de eso? O si estás pasando por este proceso, ¿te vienen esas frases a tu cabeza? Sin embargo, tenemos que saber que la muerte no es un castigo. La muerte nos llegará a todos en algún momento. Muchas personas dicen, yo espero morirme antes que tal o cual persona. O yo no quiero ver la muerte de un ser querido. Pero seguramente esa persona que murió ya, tal vez dijo lo mismo que vos. Quiero morirme antes porque no quiero verte morir. Pero el hecho es que falleció antes. Es por eso que necesitamos saber que la muerte es un hecho universal y natural. No es un castigo, nadie vino a golpearte, ni a matarte, ni a destruirte, digamos, por esa muerte. La muerte simplemente es el final de la existencia terrenal y a todos nos va a pasar. Yo creo que recordar a un ser querido tiene que transformarse en un momento, no en un tormento, sino en una caricia. Recordar a ese ser querido con las cosas buenas y malas que tuvo, no tiene que ser un tormento de dolor, de angustia. Tiene que llegar un tiempo cuando ya fuiste consolado porque hiciste las cosas necesarias para hacerlo y te diste el tiempo para que así sea, donde entonces el recuerdo será simplemente una caricia. A mí me gusta el autor del Principito cuando dijo, y cuando te haya consolado, te sentirás contenta de haberme conocido. Qué lindo eso, ¿no? La muerte trae con ella muchas emociones negativas. Trae bronca, trae angustia, trae rabia, dolor, falta de fe. Lo importante, ¿sabes qué es? Que las expreses. Expresalas, no te las guardes. ¿Cuántos se sintieron cegados alguna vez por el dolor? ¿Cuántas cosas esperabas que se lograran en tu vida y de pronto la muerte vino a tu casa y vos dijiste, soy traicionado, yo no esperaba vivir esta pérdida, yo no esperaba vivir este dolor, yo me casé para toda la vida, no me casé para divorciarme o no me casé para que mi pareja se muriera y ahora me siento abandonado, abandonada, o yo no parí hijos para que se murieran antes que yo, y sentís que los sueños se te mueren, que todo terminó y que ya no podés esperar nada más, porque todo terminó. Y con esa muerte se arruinó la historia de tu vida. Tal vez vos también pensaste eso, o nunca más mi vida será igual, o nunca más voy a poder tener la felicidad que compartía con esa hija, con ese hijo, con esa mamá, con ese papá, con esa abuela, con ese esposo, con esa esposa. Nunca más, porque ahora no los tengo. Aprender a vivir. De eso se trata y esta es la clave. Los seres humanos, todos, sin excepción, atravesaremos diferentes ciclos de vida. Ciclos de alegría y amor, ciclos de dolor, ciclos de angustia y de duelo. Todos en algún momento atravesaremos diferentes tiempos. Como decía el libro de Eclesiastés, que decía todo tiene su tiempo. En todos estos ciclos de vida pasaremos por transformaciones, adaptaciones, aprendizajes, luchas, dolores y disfrute. Y todos, sin excepción, atravesaremos por dos ciclos vitales. Un momento de nacer y un momento de partir. De familiares, de seres queridos, hasta de uno mismo. Nacemos y crecemos. Y en todo ese proceso nos transformamos en personas con sentimientos y potencial que debe ser soltado para vivir y ser felices y no solo sobrevivir. Hermann Hesse nos dice, yo soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y aún lo soy, pero ya no busco en las estrellas ni en los libros. Empiezo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mi interior. Mirá qué bueno, ¿no? A lo que Margarita Roja también acota
No confundas sufrimiento con amor, ni superar el dolor con olvido. Sabiduría. Sabiduría es saber elegir. En el diario vivir tendremos un largo camino a recorrer y a construir, que dependerá de la forma en que llenemos nuestro mundo interior y en la forma que elijamos relacionarnos con los demás. El estar vivos nos convierte en seres vulnerables, en seres sensibles, y cada emoción que fluye de nuestro interior y que se expresa a través de lo que percibe de su alrededor, hace que seamos los responsables de la forma en que elegimos vivir nuestra vida. Nadie está capacitado para elegir por nosotros. Necesitamos asumir el riesgo de vivir y solo nosotros podemos decidir cómo debemos hacerlo. En este trayecto de la vida vamos a tener dificultades, dolores, angustias, pérdidas, pero también disponemos de la habilidad emocional, cognitiva, para sobreponernos y aún sobrellevar aquellos momentos que pensamos que no podríamos tolerar. Lo más sano en cada ciclo o etapa de la vida es manifestar nuestras emociones. En lugar de quedarnos amarrados a hechos, a circunstancias, cosas que nos pasaron y a personas con las cuales no hemos podido cerrar nuestros vínculos. Entonces, lo más sano es manifestar mis emociones, sacar las emociones, lo que siento. Siento bronca, tengo ganas de insultar, hacelo, tengo ganas de enojarme, estrujar un trapo, hacelo, que no quede adentro, sacalo. El permanecer encerrados en una misma emoción no nos permitirá poder seguir viviendo, poder aprender y mejorar como personas que somos. Vivir y no sobrevivir, de eso se trata. La diferencia entre vivir y sobrevivir dependerá del control y del autocontrol que cada uno de nosotros dispone para hacerse cargo de la situación por la cual estamos atravesando. Las pérdidas, toda pérdida del pasado, sin cerrar, digamos, se transforma en un peso que no me deja levantar vuelo y en una emoción que no me va a dejar avanzar. Todos hemos vivenciado en alguna oportunidad una o varias pérdidas. Estadísticamente se estima que los seres humanos podemos tener durante toda nuestra vida alrededor de 40 pérdidas emocionales distintas. Por ejemplo, perder un amigo, un novio, una pareja, un divorcio, la muerte de un hijo, mudarse, cambiar de colegio, infinidad de cosas, ¿no? Se trata de distintos niveles de pérdidas y de ausencia, pero todas ellas son pérdidas emocionales. Aguantar no cierra las pérdidas. Los seres humanos vivimos ligándonos a las cosas y a las personas afectivamente. Solemos poner en las personas una gran parte de nuestras expectativas, de nuestras ilusiones, nuestra confianza, nuestra amistad, palabras ponemos, emociones, vínculos. Por eso cuando perdemos un ser querido, sentimos que algo de nosotros mismos se ha ido con esa pérdida. Cuanto más amor había en esa relación, más dolor. El tipo de vínculo que hayamos tenido con ese ser que hoy ya no está, podrá aumentar más el dolor de la pérdida. Por ejemplo, si vemos por televisión cuando mataron a una persona que no conocimos, seguramente este hecho nos impactará y hasta nos conmoverá, pero no de la misma forma que si la persona de ese hecho ocurrido fuese un ser querido. Necesitamos entender que cuanto mayor es el vínculo, más intenso será el duelo. Frente a una pérdida, aunque sea parte de la vida, como decíamos recién, aparece lo que los psicólogos llaman duelo. ¿Qué significa? La palabra duelo, combate entre dos. El duelo describe el momento en que una persona tiene un combate entre sus dos partes, una que acepta la pérdida y otra que no la acepta. Entonces, cuando estos sentimientos encontrados fluyen, le genera bronca y comienza esa lucha. Pero todos, aunque no nos cause placer el tener que vivirlo, necesitamos hacer el duelo. En psicología se conoce el trabajo del duelo con el intento que hace la persona para aceptar la pérdida y para llevar a cabo los cambios correspondientes en su mundo interior. Pero con el tiempo el sujeto debe volver a las conductas propias que se tenían antes de la pérdida y retomar el control de su vida. Ante la pérdida de un ser querido, el duelo es un proceso normal y tiene varias etapas. Te voy a nombrar 3 etapas que son las que tenemos que tener en cuenta. Primero es el reconocimiento de la pérdida. Segundo, el duelo propiamente dicho.
Y tercero, la vuelta a la vida de siempre. El duelo es un proceso normal que se sucede tras una pérdida y es necesario que lo vivamos y lo traspasemos. Sin embargo, existen diferentes tipos de duelos. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Uno es el duelo patológico, es el duelo normal, que digamos sobreviene una aceptación de la pérdida del objeto, ya sea una cosa o persona. En el duelo patológico, esta pérdida no se acepta y se recurre a distintos mecanismos para eludirla. Los dos tipos básicos de duelo patológico son la anulación del duelo, es decir, acá no pasó nada, nada cambió, y la intensificación del duelo. Otra forma de duelo es la anulación del duelo. En este tipo de duelo o experiencia, digamos, la persona tiene una pérdida y no logra expresar la emoción que le ha causado esa pérdida. En general, los varones suelen ser más propensos a elaborar este tipo de duelos. Solemos reprimirnos, tragamos, aguantamos, decimos, los hombres tenemos que ser fuertes, no tenemos que llorar, no tenemos que expresar. Entonces racionalizamos la situación para no expresar lo que verdaderamente estamos sintiendo. Pero todo esto es falso. Los varones también podemos llorar y es sano que aprendamos a respetar los tiempos de los duelos. Muchas personas sienten que vivir y sentir ese duelo es una señal de debilidad. Por eso viven como si no hubiera pasado nada, como si no hubiese muerto, como si no sintiesen dolor, como si no sintiesen miedo, angustia, etc. Sin darse cuenta de que el no permitirse sentir lo que verdaderamente les está pasando terminará enfermando su cuerpo y lastimando su alma. Otra forma de duelo es el duelo intensificado. Se da cuando la persona no reprime la emoción que está sintiendo, sino que la suelta toda. Llora, grita, tiene bronca, angustia, dolor, culpa. Y aquí la sintomatología es opuesta a la negación del duelo. La intensificación del duelo lleva a la depresión y muchas veces a ciertas alteraciones de tipo emocional. Frente a la pérdida, la persona reacciona expresando sus emociones en forma descontrolada. Según Freud, la melancolía es la manifestación del duelo patológico. Los síntomas más comunes en este caso son insomnio, constipación, anorexia, culpa, autorreproches, ideas suicidas, aislamiento. Y estos se suceden cada vez en forma más acentuada y persistente. Y después está el duelo ambiguo. Es aquel duelo que se da cuando no se sabe si la persona se murió o no. Este puede ser el caso de una persona desaparecida, por ejemplo, o de una persona secuestrada, o de un marido o una esposa que se fue y nunca más volvió, de un papá que sigue viviendo pero el hijo no sabe dónde, y el caso, por ejemplo, de un chico que fue, por ejemplo, puede ser adoptado, pero ignora dónde están sus papás biológicos. A este tipo de duelo también se lo conoce como duelo congelado, duelo ambiguo o duelo congelado, es decir, la persona siente alegría, pero a la vez dolor por no poder cerrar o entender una determinada etapa de su vida. Para comprender mejor por qué sentimos lo que sentimos, tengamos en cuenta que los factores que pueden afectar la duración, la intensidad del duelo pueden ser las causas y circunstancias de esa muerte, la identidad y el rol de la persona perdida, así como la edad y el sexo de la persona que sufrió la pérdida, y el tipo de personalidad de la persona que se fue. Sea cual fuere el duelo que decidamos hacer, aprendamos que el dolor no es un estado, sino un proceso. Necesitamos darnos lugar y tiempo para volver a vivir ese dolor, para que al hacerlo nos hayamos reconciliado con la vida. Cada vez que hay pérdidas, habrá un apego afectivo. Esto quiere decir que cuando tenemos pérdidas, el temor hace que te apegues a algo o a alguien, te hace aferrarte emocionalmente. Son personas que se apegan a otras, dicen, yo te necesito para ser feliz. Ahí hay pérdida, hay apego. Son personas que necesitan la aprobación de los demás, por ejemplo, buscan relaciones exclusivas, rompen sus límites para mezclarse con el otro. Cuando se rompe un vínculo afectivo les agarra, qué sé yo, un trauma, una depresión muy grande. Son personas que no tienen novio y solo piensan en eso todo el tiempo. Y cuando viene el novio comienzan a pedir un hijo, que es lo único que les importa en ese momento. Entonces les nace el hijo y le dice al mundo y al marido, chao, si te he visto no me acuerdo, gracias por lo que me diste en mi vida, que Dios te bendiga.
están todo el día con el bebé, se hacen ellas una teta gigante, le decimos, y lo único que les importa es el bebé. No se compran ropa, no se cuidan, no salen, no pasean, no comparten con su marido. ¿Por qué? Porque se aferraron a ese bebé. Algunas mujeres crían a estos bebés hasta los 50 años y cuando se van esos grandulones de esa edad, les agarra depresión. Dice, toda la vida yo viví para mi hijo y ahora se va el desgraciado. El apego afectivo es lo que vive la gente celosa. Con quién fuiste, con quién estuviste hablando y qué hablaste, con quién estuviste. Entonces algún dato nuevo que el otro le aporta hace que nuevamente dude de la persona. Como si le mintiera, vuelve a indagar. Los celos, habíamos hablado antes, empiezan a buscar en las profundidades del pasado para ver qué pueden encontrar. Apego afectivo son esas personas amigotas que dicen nos sentamos juntos, es como mi hermano, íbamos a comer juntos, nos bañamos juntos, dormimos juntos, ¿sí? Hasta que nos peleamos y viene el duelo. Hay gente que está apegada a lo material, todo es plata, se levantan y es plata, conocen a alguien, están pensando que le pueden manguear, todo lo ven en términos de plata, se apegan a lo material. Hay otros que les puede, qué sé yo, pegar a la mujer, pero no le rayes el auto, por ejemplo. Hay gente obsesiva con lo material. ¿Cuál es la enseñanza? No importa cuánto dolor tenga y cuán bajo haya caído, lo importante es que saldré adelante. Para las personas que están pasando por el duelo y la pérdida de un ser querido, vamos a hablar de lo que es salir de la viudez. La situación, digamos, de la persona que no tiene pareja por quien enviudó es distinta en muchos sentidos a la que está soltera. En los dos casos hay un duelo por pérdida, pero en la viudez es por muerte. La viuda o el viudo tienen la experiencia de haberse casado y haber vivido con alguien y tal vez tuvieron hijos. Aunque en el divorcio también hay una muerte, la muerte de un proyecto, en la viudez es diferente porque hay una muerte real. Muchos viudos y viudas quieren formar pareja nuevamente. Sin embargo, cuando se les pregunta qué están haciendo al respecto, te contestan con evasivas y con esas risitas nerviosas. Las personas que no aceptan su pérdida recurren a distintos mecanismos para evitar la elaboración del duelo. Conocemos dos tipos de alteraciones que son patológicas: la anulación del duelo, decíamos, y la intensificación del duelo. Algunos viudos o viudas viven como si no, ¿viste? Como si no se hubiese muerto el cónyuge, como si no sintiesen ni dolor ni angustia. Y el viudo o la viuda niegan tener sentimientos dolorosos. Lo concreto es que la persona considera la expresión de emociones como una debilidad, que no debe manifestarse. Lo emocional, piensan, no es tan importante como lo intelectual. Creen que una persona debe guiarse solo por la razón y nunca por el corazón, digamos. Lamentablemente, a lo largo de la historia, los sentimientos han sido considerados inferiores al intelecto. En realidad, estas personas confunden emoción con emocionalismo, expresión de los sentimientos con sentimentalismo. Por eso se niega y niegan a los demás. Te niegan la posibilidad de expresar las emociones. Esta actitud de no sentir se relaciona con traumas o con modelos emocionales impuestos por una crianza represora. Las personas que enfocan la vida de manera racional creen que expresar una emoción es falta de confianza, debilidad interior, ¿qué van a opinar de mí? Voy a parecer un maricón, ¿viste? Bueno, entonces guardan las emociones debajo de la alfombra o las mandan al sótano de su mente y viven como si no existiesen. Sin embargo, en algún momento esas emociones reprimidas producen complicaciones y aparecen síntomas psicosomáticos como úlcera, caída de cabello y muchos otros. Para otros el muerto sigue vivo. Esta actitud se presenta especialmente cuando el vínculo fue bueno. Es más fácil soltar los buenos recuerdos porque las comparaciones son frecuentes y las memorias vuelven a la mente una y otra vez en este tipo de personas. Somos una sociedad, sobre todo en la Argentina, que levanta a los muertos. Honramos a las personas cuando mueren, aunque los criticábamos y no recibieron nada mientras estaban vivos. Por ejemplo, el caso de Favaloro, Gardel, Olmedo, ahora son grandes. La muerte
tiene esa dimensión de idealización casi mágica, mística. Al viudo le sucede a veces que no puede decirle adiós a una relación. Y esto es porque cada vez que nos relacionamos con alguien, hacemos un vínculo afectivo. Ponemos algo nuestro y tomamos algo del otro. En una pareja no solo sucede esto, también se teje un proyecto, decíamos, un sueño. Cuando un vínculo se rompe, lo que se rompe es el sueño y eso daña, eso duele, eso trae dolor. Las cartas recibidas de ese otro se convierten en cuadros, fotos, en estampitas a las cuales se reza en silencio. El cónyuge ya no está, pero se transforma en un fantasma. Necesitamos saber que ese afecto, esa energía, no es fácil sacar lo que pusimos en el otro. Y si eso lleva tiempo y esfuerzo, sabemos que va a ser así. El desapego, el decir adiós, el hacer el duelo, no es una tarea fácil. Todo entierro emocional provoca dolor, y mucha gente que no está dispuesta a pasar por ese camino de lágrimas y de silencio se les hace muy difícil. Parece mejor seguir soñando, seguir esperando, seguir amando al que se fue. También hay muchas personas que sufren resentimiento hacia el que murió. Por eso es preciso liberarse del odio a través de ¿qué? Del perdón. Lo mejor es bendecir a la persona, dejarla ir con nuestras bendiciones. No lo hacemos porque el otro se lo merezca, sino porque queremos sembrar y cosechar lo mejor nosotros. El dolor habla y dice, nunca más estaré con alguien. Siempre me ocurre lo mismo. Sé que nunca me voy a volver a enamorar. Estoy nuevamente abandonado. Eso es frases del dolor. No hay que escuchar las voces mentirosas. Nadie se murió por estar solo. Además, quizás vuelvas a formar otra pareja. Para que eso sea posible, debes cerrar los conflictos del pasado y darlos por terminado. También en la viudez están los que se llaman los pactos con el cónyuge. Aunque la muerte, digamos, ha roto el contrato que tenía con mi cónyuge, algunas personas lo mantienen intacto en sus emociones. El viudo está atado por un voto de fidelidad en su mente de que no habrá como él o no habrá como ella, así que debo serle fiel. Él era mi amor eterno. O sea, no se permite formar pareja, porque sentiría que está engañando a la persona que se fue, que estaría cometiendo una infidelidad mental hacia su cónyuge muerto. Es importante no establecer este tipo de pactos de fidelidad. Si los hiciste con tu pareja, con alguna pareja y ahora lo recordás, lo que tenés que hacer es romperlo. Tenés que renunciar a esa atadura. Por eso muchas personas que han perdido un ser querido, un esposo en particular, un novio, algo muy allegado a su vida, se sienten atados a esa persona. Y vos, una vez que la persona murió, una vez que el hombre o la mujer falleció, se rompe el pacto conyugal, o sea, sos libre. Sos como si fueras soltero nuevamente. La intensificación del duelo, el viudo, la viuda, está atado a la persona por un voto de fidelidad en su mente. Si es malo no hacer el duelo, la tendencia opuesta, digamos, es igualmente patológica. Cuando el viudo se queda en el duelo, digamos, no cierra esa etapa y en consecuencia no se permite avanzar hacia nuevas relaciones. Los síntomas en estos casos son opuestos a los que hablamos del caso anterior, de lo que son de la negación del duelo. La intensificación del duelo puede llevar a la depresión y a otras alteraciones emocionales. Frente a una pérdida, algunas personas reaccionan expresando sus emociones en forma descontrolada. El ejemplo típico es el de aquellas personas que no lograron superar el dolor y mantienen las cosas tal cual el difunto las dejó. Por ejemplo, las emociones no solo se acrecientan en sentido, digamos, de cantidad, sino en sentido de calidad. Freud sostenía que la melancolía es una manifestación del duelo patológico. Los síntomas más comunes en estas patologías son los insomnios, la constipación, el autorreproche, culpa, ideas suicidas, aislamiento. El otro punto que le pasa a algunos viudos es que se mueren con el cónyuge. Muchas personas se dejan morir lentamente, dejan de arreglarse, de salir, han hecho un pacto con el difunto y encuentran que la vida ya no tiene sentido sin él. Él era todo para mí, se dicen, y olvidan que tienen una existencia propia. Recordá que tu vida no puede reducirse a morir con tus muertos.
Algunas personas sienten una culpa tan profunda que dicen yo no merezco vivir si mi pareja murió. Tal vez no te das permiso para seguir viviendo. Es como si decidieras que tu tiempo de vida también terminó, aunque estás vivo, pero no disfrutas nada. Actitud de víctima tienen muchos. Soy solita, estoy viejito. Pensamientos similares que marcan ese tipo de comportamiento. Tenerse lástima es tener un espíritu de víctima. Es buscar la lástima de otros como medio para recibir afecto. Y muchas personas viven contando su sufrimiento. Te parí con dolor, dicen algunas madres. Tenerte fue un calvario. Trabajé toda la vida para hacerte feliz. Constantemente dejan en claro que aportan una gran dosis de sacrificio. Esas personas intentan despertar lástima de parte de los demás porque de esa manera, digamos, se sienten amadas. Viven poniendo cara de tristeza, contando sus luchas y mostrándole a Dios y a María Santísima a todo el mundo que quieren crecer y formar pareja, pero que los demás no los dejan hacerlo. Que el país no los deja, que sus hijos no los dejan, que sus padres no los dejan. Echan la culpa a todo el mundo y nunca asumen responsabilidad. Actitud de víctima. La vida no se acabó. Todos nacemos con un gran potencial y deseos de formar pareja y tener una familia y tener hijos. Sin embargo, diversas piedras caen en nuestro camino y obstaculizan, digamos, ese desarrollo normal. Solo cuando identificamos esas piedras y las quitamos, la normalidad vuelve a fluir desde nuestro interior. No hay una fórmula ni pasos mágicos que uno pueda realizar en la viudez para superar el dolor y seguir adelante. Debemos ser sinceros con nosotros mismos a fin de identificar las piedras que obstaculizan el camino y entonces poder correrlas de nuestro camino. El duelo patológico tiene características como el anhelo inconsciente de la persona perdida, el reproche inconsciente contra la persona perdida, que se expresa en reproches contra vos mismo, el cuidado compulsivo de otras personas, la persistente incredulidad de que la pérdida sea permanente. Enfrentar. Esta es la palabra clave. Enfrentar. Suena duro, pero es lo más sano. La mejor actitud que podemos tomar como seres humanos independientes y libres que somos es enfrentar. Es la actitud de enfrentar tu dolor, tu pérdida, tu vacío. Nunca vas a aceptar si no te decidís primero a enfrentar, a soltar los recuerdos, a renunciar a esa pareja, a dejar atrás los buenos y los malos momentos. Es una etapa que pasó, que ya fue. Tenés que despojarte de la ropa, de los objetos, de las fotos, enfrentar y aceptar es cerrar el capítulo del pasado para poder caminar nuevamente hacia el futuro. ¿Qué es el luto? ¿Sí? Porque muchos me preguntan si podemos explicar un poco qué es el luto. El luto es una forma de responder a la muerte de un familiar, de mostrar al exterior la pena por la pérdida que ocurrió. El luto es una manifestación visible del dolor, que regularmente ha sido a través de la forma en la que vistes, la ropa que te pones, aunque atañe fundamentalmente a la ropa, también lo hace a las costumbres y a la vida cotidiana. El luto es un hecho cultural. En la antigüedad las personas que pasaban por estos momentos de duelo se tiraban cenizas, dice, y rompían sus ropas. Tiempo atrás, hacer el luto era un tema riguroso y era muy importante de cumplir, y si no lo hacías, se sospechaba, digamos, que esa muerte no significaba nada en tu vida. Cuando las mujeres estaban de luto, no se podían pintar los labios, por ejemplo, no se podían pintar las uñas, no podían usar ropa ajustada. Las mujeres indias, por ejemplo, cuando perdían a su hombre, se cortaban el pelo, y cuando volvían a tenerlo largo, digamos, era la señal de que se había terminado el luto. El color negro era el color del luto y aún sigue siéndolo hoy para muchas personas. En algunos lugares existen las lloronas, que le llaman. En otros se llevan a cabo los velatorios, otros cantan, y hay diferentes maneras de expresar el luto. Hoy vemos que lo importante no es el luto. Si te vestís de blanco, de negro, si llorás una semana encerrado en tu casa, en la iglesia, o si le mostrás al mundo que estás mal por la ausencia de ese familiar. Lo importante es el duelo, es saber que las pérdidas se sufren en el interior del alma de cada persona y que cada uno puede elegir cómo vivir. La diferencia en cómo vivís el duelo no es si te vas a maquillar o no, o si vas a mirar el partido de fútbol de Argentina o no, sino reconocer
que es un momento difícil que necesitas soltar para luego aceptar que en el tiempo justo vuelvas a vivir tu vida en paz y con alegría. Mitos sobre el duelo. Es interesante observar que en nuestros primeros años a todos nos enseñan a conquistar, a ganar y a lograr cosas. Pero nadie nos dijo qué debemos hacer cuando perdemos a las personas o a las cosas que amamos. Lo que es peor, nos enseñaron mal acerca de qué cosas debemos hacer frente a una pérdida. Los mitos relacionados con la muerte son afirmaciones que consideramos como verdaderas, porque cuentan, digamos, con la evidencia científica que las sustenta. En el duelo, estas afirmaciones engañosas nos hacen pensar que estamos ayudando al doliente a elaborar la pérdida. Y sin embargo, proporcionan al doliente la sensación de no ser comprendidos por su entorno social inmediato. Para eso vamos a identificar algunos hábitos equivocados que nos han enseñado y hemos incorporado en nuestros hogares, directa o indirectamente, o sea, consciente o inconscientemente, sobre cómo actuar de manera equivocada frente a las pérdidas afectivas. Una de las cosas es poder reemplazar tus pérdidas. Leía de un muchacho que tenía un perrito de chiquito y el perrito se le murió. Y dice que el nene empezó a llorar con una angustia impresionante. Y los papás le dijeron, no llores, te vamos a comprar otro perrito. Allí encontramos dos mensajes que le enseñaron a ese nene sobre las pérdidas. El primero, no llores, o sea, no expreses tu dolor, aguanta. Con esa enseñanza, cuando este niño comience a crecer, cuando se haga adulto, tragará y se contendrá de expresar todo lo que signifique dolor y llanto, porque de pequeño le dieron el mandato, no llores. El segundo mandato, el segundo mensaje o falso mensaje que tenemos que erradicar definitivamente de nuestra vida es, se puede reemplazar. Dice que hay una historia que cuenta que un chico adolescente se peleó con la novia y este joven lloraba sin consuelo. Por lo que su mamá, para no verlo sufrir más, le dijo, hay muchos peces en el océano. Lo que esta madre le quiso decir a su hijo fue, hijo, no llores por esa chica y cientos de mujeres más. Es decir, se puede reemplazar y que reemplace ese dolor por la presencia de otra mujer. Inconscientemente, a través de estos mensajes adquiridos, crecemos pensando que se puede reemplazar aquellas pérdidas que hemos vivido. Sobrellevamos la muerte de un hijo teniendo otro hijo. Si nuestra pareja nos abandonó o falleció, elegimos sin permitirnos hacer el duelo. Digamos, al primer hombre o mujer que aparezca con el fin de no sentirnos solos y darnos cuenta de su ausencia, me lo capturo para reemplazar la pérdida de ese ser querido. Reemplazamos la muerte de una madre o de un ser querido, por ejemplo, llenándonos de comida, ahogándonos con trabajo y más trabajo. El tema es no pensar, no sufrir las pérdidas. Nos enseñaron a reemplazar las pérdidas pensando que con esto evitaríamos sufrir el dolor que nos causan las ausencias. Y esto es mentira. Otra frase equivocada, si estás sufriendo, hacelo solo. Por ejemplo, cuando alguien llora en un colegio, lo que hace la maestra, lo saca del aula y lo lleva a un lugar aislado para que esté solo. Porque el mensaje es, si vas a llorar o expresar dolor, tiene que ser en soledad. Los padres también contribuimos a reforzar este mensaje diciendo, si estás mal, anda a tu cuarto. Y lo mismo pasa frente a un duelo. No queremos llorar delante de nadie para no poner mal al otro. Entonces lloramos a solas. Porque el mensaje es, si reís, reirán con vos. Pero si llorás, llorarás solo. Erróneo y, si estás sufriendo, hacelo solo, fuera de mi vida. Otra frase que tenemos que erradicar de nuestra mente y de nuestras costumbres es, el tiempo curará las heridas, ya se te va a pasar el dolor. Si tuviste una pérdida importante, seguramente te diste cuenta de que el tiempo no cura nada. Se te puede pasar toda la vida, tal vez años, y aún así seguir sufriendo, digamos, con el corazón herido. Te dicen en una semana se te va a pasar. También esto es un mito, el creer que el duelo debe durar cierta cantidad de tiempo. No existe un tiempo exacto que dure el duelo. El duelo es personal. Lo que sucede a medida que el tiempo transcurre es que la energía del objeto perdido se retira lentamente y te preparas para la recuperación de las nuevas relaciones interpersonales. El carácter doloroso de la figura del duelo se debe
justamente al anhelo persistente de la figura perdida. Es la necesidad de recuperar a la persona amada. Esta necesidad de recuperar a la persona perdida se expresa con las más variadas emociones, desde la vigilancia y hasta el llanto. Aún en el duelo normal aparece la bronca contra la figura perdida, contra el ser querido, a menudo inconscientemente, y se lo dirige a otra persona. Ese sentimiento de bronca que está relacionado con la impotencia de esta situación. Otro mito, otra frase errónea: tenés que ser fuerte. Sé fuerte, aguantá. ¿Cuánto le habremos dicho eso y cuánto nos habrán dicho esas cosas en el momento de una pérdida? La persona que cumple este mandato es la primera que sufre consecuencias en su cuerpo, tales como infartos, úlceras, etc. Es esa persona que, frente a un duelo, a una muerte, a una pérdida, dice: no puedo aflojar, porque si me quiebro, esto se cae todo abajo. Y esta persona es la primera que se enferma. El fuerte trata de seguir siéndolo en todos sus roles. Se divorcia, pierde trabajo, se muda de un lado al otro, pero tiene que ser fuerte y permitir que todo el dolor vaya por dentro, porque ha aprendido ese hábito equivocado: frente al dolor, sé fuerte. Como si el llorar fuera un signo de debilidad. Nunca más erróneo que esto. Otro mito es: tenés que distraerte. ¿Cuánto le dijimos? Tenés que salir un poco más, anda al cine, salí, divertite. La diversión o estar ocupados nos distrae, pero no nos sana las heridas. El tema es aturdirnos para no pensar, digamos. Distraernos o llenarnos de actividades sin darnos cuenta de que hagamos lo que hagamos, si no hacemos el duelo, en algún momento ese dolor va a volver a lastimar nuestras emociones. Lo más importante es reconocer que los duelos duelen. Sin embargo, es necesario hacerlo. Tal vez nos sentimos culpables de reponernos a veces rápidamente ante una pérdida y nos castigamos pensando que lo normal es estar mal mucho tiempo, recordando a esa persona que ya no está. Y pensamos: si él ya no está o si ella ya no está, se murió, ¿cómo voy a ir al cine? ¿Cómo voy a seguir viviendo yo si él o ella no está? Muchos deciden morir con la persona que hoy ya no está. Sin embargo, esta decisión no va a alterar ni cambiar lo sucedido. Necesitamos soltar el dolor y también a esos seres queridos que ya no están con nosotros. Víctor Manuel Fernández dice: una cosa es la evocación cariñosa y algo nostálgica, o el sereno y tierno recuerdo que nunca puede desaparecer si hemos amado a alguien, y otra cosa es la esclavitud interna, cuando a causa de ese apego dejamos de vivir, dejamos de creer, nos anulamos y nos enfermamos. La vida pierde sentido, ha pasado el tiempo y ya no somos capaces de disfrutar y de crear. Y pensamos que es así: dejando de disfrutar y de vivir, le rendimos culto, pero esto es falso. Los que estamos vivos debemos seguir creciendo, volvernos a poner de pie y volver a empezar. La vida es muy valiosa como para dejarla pasar y no exprimirla hasta que ya no haya nada más para hacer. Mientras estés vivo, tendrás fuerzas para levantarte y comenzar otra vez. Tal vez esta vez lo tengas que hacer de diferente manera y con diferentes personas, pero podrás hacerlo. Estás frente a una etapa nueva y distinta, pero te tenés a vos mismo para comenzarla. Por eso estás vivo y hay muchos más sueños por cumplir y conquistar. Así que soltemos el dolor, el recuerdo, el duelo, no nos apeguemos a ello y no nos castiguemos por aquello de lo que no somos culpables. Soltemos lo que ya pasó y démosle la bienvenida a lo nuevo. Aceptemos todo lo nuevo que la vida tiene para dar. No nos encerremos. James Barilko decía: es mejor no hacer monumentos de nuestras experiencias más intensas, porque entonces las matamos, las volvemos inercia y recuerdo fijo e inmutable. Los monumentos deben reemplazarse por momentos. Momentos es el que se mueve y mueve el río en acción. Y si tu vida es así, tu vida es como este río, un cauce que siempre está en movimiento, en acción, y que nadie excepto vos puede detener. Según Víctor Fernández, después de vivir algo intensamente, hay que soltar, hay que pasar a otra cosa, como diciendo: seguimos caminando, no nos detengamos en las tumbas. Tu decisión hará la diferencia.
Las personas afirman que el tiempo cambia las cosas y las circunstancias, pero en realidad el único que puede originar un cambio sos vos mismo. El cambio debes hacerlo vos. Y recordá que para vivir en libertad no podemos estar atados al pasado, a lo que pasó, a los recuerdos. Soltalos, respira hondo y volvé a caminar. Nadie puede ponerse en tus zapatos. El dolor es único. Nunca trates de que alguien entienda tu dolor, porque el dolor es tuyo. Ni siquiera una persona que ha perdido un hijo, por ejemplo, se ha divorciado, se ha mudado o ha sufrido alguna pérdida, puede entender tu dolor, porque tu dolor y tus emociones son exclusivamente tuyas y nacen de esa relación exclusiva que tenías con lo que se fue. Entonces, la gente puede tratar de comprender en un pequeño porcentaje lo que te está pasando, pero nadie puede sentir lo mismo que vos, porque el dolor que vos sentís es único y te corresponde pasarlo y vivirlo a vos. Y a ese dolor que pasaste o tal vez estás atravesando, necesitas sacarlo. Al dolor no hay que taparlo, no hay que justificarlo, no hay que explicarlo, solamente escucharlo y después soltarlo. El dolor no necesita nada, excepto salir. El dolor necesita ser escuchado. Al dolor hay que agotarlo. Cuando pasamos por una pérdida, tenés dolor y ese dolor que sentís es dolor y no hay nada más que decir. Sin embargo, como frente al dolor nos sentimos impotentes, pretendemos decir algo. Queremos opinar, queremos interpretar, racionalizar el dolor y nos olvidamos de que el dolor que sentimos frente a una pérdida y ante un hecho traumático es normal. El dolor no es el problema son las emociones no sanadas. Por eso en Volver a Empezar trabajamos para sanar tus emociones. El problema está cuando quedó, digamos, una relación inconclusa, sentimientos no expresados o palabras no dichas, es decir, cuando nuestras emociones no fueron cerradas y sentimos que nos quedó mucho dentro nuestro por hacer y por decir, por vergüenza, a veces por bronca, porque se murió, porque no pudimos, porque no quisimos, no importa cuál es la causa, pero todas aquellas emociones que no fueron expresadas quedan arraigadas y pueden transformarse en una herida abierta si no la sanamos. Sin embargo, siempre hay algo que podemos hacer. Podés buscar una persona que sea significativa en tu vida y decirle o escribirle en una carta todas aquellas palabras que no fueron dichas. No te quedes con nada dentro tuyo. Después de lo que hagas, sentirás como si te hubieses sacado una gran mochila. Perdoná. Y si es necesario, perdonate y volvé a soñar y a proyectarte en el futuro. Y ahora sí, no encierres ni tus emociones ni tus palabras. Soltalas. No reprimas el dolor. Este dolor tiene que salir. Poné el foco en lo que está al alcance de tus posibilidades hacer de ahora en adelante. No te enfoques en el dolor, la frustración y la culpa. El perseverar y no abandonar nos permitirá seguir moviéndonos y mejorarnos. El movernos nos posibilitará en un determinado momento avanzar y sobrepasar esa tristeza que parecía nunca acabar. Si decidiste por tu vida y por superar el dolor, recuperarás tu energía y tu fortaleza. Y no solo superarás todo el dolor por el que atravieses, sino que saldrás con un carácter más desarrollado y un potencial que te permitirá alcanzar lugares y personas que nunca pensaste. Así que descansá, relájate y fortalecete. Soltá y dejá que Dios lleve contigo tu carga. Tu trabajo no está completo ni ha terminado, solo hace algo. Llegaste a una curva en el camino. Tu decisión hará la diferencia. Las personas afirman que el tiempo cambia las cosas y las circunstancias, pero en realidad el único que puede originar un cambio sos vos mismo. El cambio debes hacerlo vos. Más allá de las creencias e interrogantes, la muerte ha de ser encarada de acuerdo a cómo fue encarada la vida. La pregunta entonces no es cuándo moriré, sino cómo he de vivir hasta que me muera y cómo estoy invirtiendo mi vida hoy. Cuando tenés la lata llena, dice, tomás los granos y la podés repartir. Pero cuando en la lata quedan unos poquitos granos o menos de la mitad, ya no repartís tan fácil porque tenés poco. Así es la vida. Se te fue la mitad y algunos un poquito más. Cuando uno es joven, vive la vida loca y regala el tiempo.
pero cuando el tiempo avanza y la lata se va vaciando, uno no tiene tanto para dar. Tienes que aprender a administrar tus días y vivirlos en paz. Aprende a cerrar todas las pérdidas y una vez hecho esto, pensá en tu presente y en tu futuro. Ensancha tu sueño. Ese sueño tiene que ser el motivo por el que te levantes, por el que camines, por el que hables, y tiene que ser tan, pero tan grande que solo pienses en lo mejor y que el postre aún está por venir. Soltá el dolor. Luego, confesá. Perdoná. Perdonar no es justificar al otro. No tiene que ver con lo que hizo el otro, sino con tu respuesta. Perdonar tampoco es olvidar. Perdonar no es minimizar, sino sanar ese dolor. Perdonar es un acto que te hace cerrar el pasado para poder caminar libre hacia el futuro. Hacer declaraciones emocionales importantes, y algunos necesitamos hacer una declaración emocional. Hoy es el tiempo de expresar ese algo que quisiste decir y no lo dijiste. La vida cobra sentido cuando la invierto en otro. La vida cobra sentido cuando la vivo con la mayor intensidad posible. La vida cobra sentido cuando la enriquezco. Soltá y sé feliz. No hay nada más lindo que invertir en tu vida, en metas y sueños. No mires hacia atrás, no te detengas, no pierdas tiempo. Soltá el dolor, las emociones tóxicas, pasá por el proceso del duelo, después perdonate y perdoná. Y una vez que lo hagas, recordá que para el que cree, todo es posible. Si querés ponerte en contacto con la Fundación Volver a Empezar, llámanos al 4923-0700. Para los que están en el exterior, 5411-4923-0700 y asesórate de qué días y horarios funciona el grupo de tu interés. Te esperamos en la Sociedad de Fomento Bernal Sud, La Valle 112, entre Rodríguez Peña y Boedo Bernal, los días viernes a partir de las 19:30 horas y a las 20:30 horas con las charlas de motivación. Nuestro sitio web es volveraempezarbernal.blogspot.com. Allí encontrarás información referida a los grupos de autoayuda. O comunícate telefónicamente o por mensaje de texto a los números 11 5809 7734 y 11 65 42 0914. También podés escribirnos por mail o conectarte con nosotros a través del MSN a volveraempezarbernal@hotmail.com. Nuestra sede central está en José Bonifacio 346, del barrio de Caballito, en Capital Federal. En nuestra línea directa 4923-0700, atención todos los días de 10 a 22 horas. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Victoria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. No autoboicotearme es mostrar mi verdadero yo, es darme permiso para triunfar, es pensar exitosamente, es ver qué herramientas nuevas tengo que incorporar y qué cosas tengo que sacar de mi vida para lograr el cambio que estoy buscando. Por todo esto, mientras tengamos vida, vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. Atrévete a ser libre, no te arrepentirás, ser libre sí que vale la pena. Mi nombre es Enrique Chévez y desde Buenos Aires, República Argentina, nos despedimos hasta el próximo ciclo de charlas de autoayuda que bautizamos Volver a Empezar. El éxito te está esperando, nos vemos en la cima y todo lo que hagas te saldrá bien. Éxitos.